Imagina que estás parado en la entrada de una tumba antigua, sellada por 3000 años. El aire está saturado de misterio, y la oscuridad te rodea como un manto opresivo. A tu alrededor, todo parece susurrar historias olvidadas, cargadas de misticismo y expectación. Estás al borde de una revelación, los secretos de uno de los reyes más poderosos y legendarios de la historia. La tumba del rey Salomón, perdida en el tiempo y envuelta en leyendas durante siglos, se encontraba finalmente al alcance de aquellos arqueólogos intrépidos que se preparaban para entrar. El aire se llenó de asombro y temor, pues Salomón era conocido no solo por su sabiduría, que se decía superaba a la de todos los hombres, sino también por su magnificencia. Construyó un templo que dejó maravillados a todos en Jerusalén y acumuló riquezas tan impresionantes que parecían casi imposibles. Y ahora, frente a ellos, se alzaba su última morada. El impacto inicial los paralizó al contemplar el interior de la tumba. Los muros estaban decorados con símbolos extraños y escrituras completamente desconocidas. No se parecían en nada a los diseños hebreos familiares. Parecía como si Salomón hubiera dejado la llave de su poder oculta entre esas paredes, aguardando a ser encontrada por aquellos lo suficientemente valientes y sabios para descifrarla. Cuando los arqueólogos comenzaron a explorar meticulosamente la tumba, sintieron el peso de la historia sobre sus hombros. Este era un hallazgo que generaciones habían perseguido sin éxito, y ahora estaban justo en el corazón del último refugio del rey. Con cada paso que daban, el eco resonaba en los vastos pasillos, como si la tumba misma respirara, conteniendo el aliento ante lo que estaba a punto de revelarse. Las paredes estaban cubiertas de tallas intrincadas e inscripciones descoloridas, cada una contando fragmentos de historias olvidadas. Era como si los muros guardaran una verdad compleja y oculta, esperando el momento exacto para cambiar el curso de la historia. La imagen en las inscripciones escondía algo más que historias olvidadas. Era un enigma, un portal a rituales antiguos y secretos perdidos en el tiempo. Cada símbolo parecía estar cargado de un propósito que nadie podía comprender, como si estuviera allí para proteger algo más grande que su propio misterio. Pero, entre toda esta confusión, había algo incuestionable. Aquella tumba no era un lugar ordinario. Cada rincón irradiaba el legado de Salomón, su historia tallada en piedra y envuelta en un aura de lo desconocido. Uno de los arqueólogos, experto en lenguas antiguas, se sintió atraído por una inscripción particularmente enigmática. Era un símbolo que parecía vibrar con una energía sobrenatural, como si tuviera vida propia. Su significado era esquivo, casi burlón, desafiando la lógica y la razón. Con manos temblorosas, el arqueólogo se armó de valor y tocó la piedra, esperando desentrañar su secreto. Lo que ocurrió a continuación dejó a todos sin aliento. Tan pronto como sus dedos rozaron el grabado, una luz tenue emanó del símbolo, llenando el pasillo con un resplandor extraño y casi irreal. El arqueólogo dio un paso atrás, jadeando de asombro, consciente de que habían activado algo antiguo, algo poderoso. En ese instante, el silencio sepulcral de la tumba fue reemplazado por un profundo rugido que resonó como un eco de los siglos. El suelo comenzó a temblar bajo sus pies. Los mecanismos de la tumba, inmóviles durante milenios, parecían haber despertado de su letargo. Con un crujido monumental, las paredes se deslizaron, revelando un pasaje oculto que había permanecido sellado durante generaciones. Era un sendero estrecho y sinuoso que descendía hacia las profundidades de la tumba, como si guiara a los intrépidos hacia el corazón mismo del poder de Salomón. Mientras avanzaban con cautela, el aire se tornó más frío y el ambiente, cargado de una tensión palpable, parecía tirar de ellos, atrayéndolos hacia un destino inevitable. Cada paso los sumergía más en el misterio, como si estuvieran a punto de desenterrar una verdad que había esperado siglos para ser revelada. ¿Podría ser que los textos antiguos, como la Biblia, contengan más conocimiento del que jamás imaginamos? ¿Es posible que estas escrituras no solo sean relatos espirituales, sino también depósitos de sabiduría oculta? En estos tiempos inciertos,
La idea de que un conocimiento perdido pueda salir a la luz resulta inquietante y emocionante a la vez. ¿Qué piensas tú? ¿Es posible que haya secretos enterrados en los textos sagrados, esperando a ser descubiertos? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Que la búsqueda de la verdad nos guíe siempre. Cuanto más se adentraban en los oscuros pasillos de la tumba, más claro se hacía que no era solo un lugar de descanso eterno. Era un laberinto de enigmas y desafíos, una prueba destinada a quienes osaran descubrir los secretos de Salomón. Las paredes comenzaron a contar una historia, sus grabados revelando imágenes del rey en facetas distintas, como un soberano sabio, impartiendo justicia, como un constructor visionario, rodeado de maravillas arquitectónicas. Finalmente, como una figura enigmática, envuelta en símbolos que parecían más antiguos que el propio reino de Israel. Sus ojos, tallados con una precisión inquietante, parecían seguir cada movimiento de los intrépidos exploradores. Con cada paso que daban, las pruebas se hacían más evidentes. No solo era una tumba, era un santuario vivo que evaluaba a sus visitantes. Las tareas parecían diseñadas para desafiar tanto la mente como el espíritu, y cada desafío los acercaba más al núcleo del misterio, un legado que Salomón había dejado para aquellos que fueran dignos de comprenderlo. Finalmente, llegaron al corazón de la tumba. Una sala amplia y majestuosa se abría ante ellos, en cuyo centro descansaba un altar que irradiaba una energía palpable. La superficie del altar estaba cubierta de símbolos cambiantes, pulsando suavemente en la penumbra. Los grabados parecían vivos, resonando con un poder antiguo que llenaba el aire de una sensación de peso y reverencia. Una joven arqueóloga, conocida por su profundo conocimiento en rituales antiguos, dio un paso adelante. Su respiración se aceleraba y su corazón latía con fuerza en su pecho. Con valentía, extendió la mano hacia el altar, tocando suavemente su superficie fría y lisa. En el instante en que sus dedos entraron en contacto con la piedra, un destello de luz brillante iluminó la sala, cegándolos momentáneamente. La luz se expandió como si los envolviera, y en un abrir y cerrar de ojos, todo quedó en completo silencio. Al recuperar la visión, los arqueólogos notaron que el entorno había cambiado. Las paredes de la sala original se habían desplazado, revelando un nuevo conjunto de cámaras y pasadizos, como si la tumba misma estuviera reaccionando a su presencia. Era evidente que habían activado algo más que un simple mecanismo. Estaban en un lugar donde la herencia de Salomón yacía oculta, un lugar cargado con los secretos más profundos de la sabiduría antigua, esperando ser desvelados. ¿Qué misterio les aguardaba en esas cámaras recién reveladas? ¿Acaso contenían un conocimiento que podría cambiar el curso de la historia? Este hallazgo plantea una pregunta inquietante. ¿Cuánto de lo que está escrito en la Biblia y en otros textos antiguos podría esconder verdades aún no comprendidas? La respuesta está por descubrirse, pero una cosa es segura. El legado de Salomón no se limita a las páginas de los libros ni a las piedras de un templo. Está vivo, esperando a ser reclamado. Las inscripciones y grabados que antes marcaban su camino habían desaparecido. El pasaje por el que habían llegado estaba ahora oculto, sustituido por un nuevo corredor que conducía aún más profundamente al corazón de la tumba. Los arqueólogos se miraron entre sí. Sus rostros reflejaban una mezcla de asombro y temor. Sabían que habían cruzado un punto sin retorno. Lo que acababan de presenciar era solo el comienzo de los misterios que aguardaban en la tumba del legendario Salomón. El ambiente, cargado de un misticismo casi tangible, parecía advertirles que lo que estaba por venir sería más grandioso y aterrador de lo que jamás habrían imaginado. Sin embargo, sus pasos no se detuvieron. Habían llegado demasiado lejos como para retroceder, y la posibilidad de desentrañar los secretos de un rey cuya sabiduría trascendía las eras era más fuerte que cualquier miedo. La joven arqueóloga, con una mirada firme y decidida, habló en voz baja pero clara. No sabemos qué nos espera más adelante, pero debemos continuar. El legado de Salomón no es solo una tumba, es una prueba, un desafío. Y debemos estar preparados para cualquier cosa.
Con estas palabras, el grupo se adentró en lo desconocido, conscientes de que el descubrimiento que aguardaba en lo profundo de la tumba tenía el potencial de cambiar el curso de la historia. Cada paso que daban resonaba en los vastos corredores, como si la tumba misma estuviera viva, observándolos y juzgando su avance. La atmósfera se tornaba más opresiva a medida que avanzaban. Las paredes, cubiertas de símbolos y grabados que parecían retorcerse en la penumbra, parecían cerrarse sobre ellos, como si la tumba quisiera probar su determinación. El aire estaba cargado con el peso de los siglos, saturado de los secretos que Salomón había enterrado con él. A medida que se adentraban más, el eco de sus pasos se mezclaba con un silencio inquietante, como si la tumba estuviera conteniendo su respiración, esperando el momento adecuado para revelar sus secretos más profundos. No era solo un viaje físico, era una travesía hacia un conocimiento antiguo, un poder que había permanecido oculto durante milenios. Estaban decididos a enfrentarlo todo. Los acertijos, los desafíos y el legado de Salomón los esperaban, y ellos, impulsados por su curiosidad y valentía, estaban dispuestos a revelar todo lo que la tumba guardaba. En ese momento, lo desconocido no era un obstáculo, sino un llamado. Al probarlos, los arqueólogos supieron que estaban al borde de algo trascendental, algo que cambiaría todo lo que creían saber sobre el pasado. De repente, en lo más profundo del laberinto de piedra, encontraron una puerta. No era una puerta común, sino una obra de arte cubierta con intrincados grabados y símbolos que parecían casi vivos, irradiando una energía antigua. Se detuvieron frente a ella, comprendiendo que esta era la verdadera entrada al corazón de la tumba de Salomón, el lugar donde los mayores secretos esperaban ser revelados. Uno de los arqueólogos, un hombre que había dedicado toda su vida al estudio de civilizaciones antiguas, avanzó con cautela. Sus dedos trazaron las líneas de los grabados, y al hacerlo, la puerta pareció responder. El aire se tornó más frío, y los símbolos comenzaron a brillar con una luz tenue, casi sobrenatural. La energía que emanaba de la puerta era palpable, y el grupo retrocedió instintivamente, observando con asombro cómo ésta comenzaba a abrirse lentamente, con un crujido que resonaba en el silencio ancestral. Cuando la puerta finalmente cedió, una ráfaga de aire frío los envolvió, como si el corazón mismo de la tumba hubiera estado sellado durante milenios. Lo que vieron más allá los dejó sin aliento. Un salón enorme se reveló ante ellos, completamente diferente a cualquier otra parte de la tumba que hubieran explorado. Las paredes estaban cubiertas de oro y piedras preciosas, brillando con un esplendor que parecía desafiar el paso del tiempo. Todo allí estaba perfectamente conservado, como si la sala hubiese estado esperando su llegada. En el centro del salón se erguía un pedestal de piedra, y sobre él descansaba un cofre dorado. Este cofre no era como cualquier otro. Estaba adornado con tallas intrincadas de símbolos desconocidos que parecían cambiar y moverse bajo la tenue luz. La energía que emanaba del cofre llenaba la sala, un poder que podía sentirse en el aire. Con una mezcla de fascinación y precaución, el grupo se acercó al pedestal. Una joven arqueóloga, experta en rituales antiguos, avanzó con decisión. Sus dedos temblorosos tocaron la superficie del cofre, y en el instante en que lo hizo, una ola de energía pareció recorrerla. Era como si el cofre estuviera vivo, cargado de un poder insondable. Su corazón latía con fuerza mientras sus compañeros la observaban en silencio, conscientes de que estaban a punto de desentrañar un misterio que podría cambiar el curso de la historia para siempre. La energía que recorrió a la joven arqueóloga la dejó jadeando de asombro. Sentía la vibración del cofre en cada fibra de su ser, como si éste estuviera vivo, pulsando con una fuerza que había permanecido oculta durante siglos. El aire a su alrededor se volvió denso, cargado de una intensidad que podía sentirse pero no explicarse. Con cuidado, sus manos temblorosas comenzaron a abrir el cofre, sabiendo que dentro se encontraban secretos que habían eludido al mundo durante milenios. Cuando finalmente levantó la tapa, todos contuvieron la respiración. Entre reliquias antiguas y objetos de incalculable valor,
descansaba un pergamino, envejecido por el tiempo. Sus bordes estaban desgastados, pero las marcas en él seguían claras, casi como si estuvieran protegidas por alguna fuerza desconocida. Los arqueólogos se agruparon en torno a la joven mientras desenrollaba el pergamino con extremo cuidado. Lo que reveló hizo que todos intercambiaran miradas de incredulidad. Era un mapa, pero no cualquier mapa. Este representaba el mundo tal como habría sido en la época de Salomón, pero con una peculiaridad inquietante. Contenía lugares desconocidos, marcados con símbolos extraños y rodeados de un aura de misterio. A medida que estudiaban el pergamino, se dieron cuenta de que no solo mostraba el mundo conocido en aquel entonces, sino también un lugar que jamás había sido descubierto, un enclave oculto en las sombras de la historia. Los símbolos que lo rodeaban parecían cambiar ante sus ojos, moviéndose y reconfigurándose como si fueran una entidad viva. Uno de los arqueólogos, un experto en lenguajes perdidos, intentó descifrar los signos, pero lo que encontró desafió incluso su vasto conocimiento. El grupo comprendió que tenían en sus manos más que un simple mapa. Era una clave, una herramienta de orientación que no solo prometía revelar las riquezas y conocimientos ocultos de Salomón, sino que también ofrecía respuestas a preguntas que la humanidad había formulado durante siglos. Sin embargo, el mapa no estaba completo. Había secciones borrosas, símbolos que parecían estar en constante movimiento, como si se resistieran a ser fijados en el tiempo. La emoción en el grupo era palpable, pero también lo era la creciente sensación de que este descubrimiento los había colocado en un camino peligroso e incierto. Con el mapa en sus manos, comenzaron a planificar los próximos pasos. Sabían que este era solo el principio de un viaje que los llevaría más allá de los límites del conocimiento, hacia un legado que prometía cambiar la historia para siempre. Sabían que debían seguir el mapa, guiados por la promesa de nuevos descubrimientos y misterios aún por desvelar. A medida que avanzaban por el sinuoso camino de la tumba, la sensación de estar a punto de llegar a la esencia misma del legado de Salomón crecía en su interior. Sin embargo, a pesar de su determinación, la incertidumbre se cernía sobre ellos. ¿Qué nuevos peligros les aguardaban? ¿Qué secretos más oscuros aún permanecían sellados bajo los milenios de historia? Respiraron profundamente, preparándose para enfrentar lo desconocido. Cada paso que daban los acercaba más a la verdad, a un conocimiento que había sido olvidado por el tiempo, pero que ahora, por fin, comenzaba a ser revelado. Sabían que estaban a punto de descubrir más de lo que jamás hubieran imaginado, pero también entendían que cada hallazgo traía consigo un nuevo desafío. El aire estaba cargado de tensión, saturado de secretos que parecían estar atrapados en las paredes mismas de la tumba. Cada sonido, cada crujido, resonaba en el silencio, amplificando la sensación de que algo mucho más grande estaba por descubrirse. A pesar de que ya habían desvelado una gran parte de la tumba, la sensación de que algo oculto aún permanecía bajo la superficie era insoportable, como si la tumba misma estuviera viva, reaccionando a su presencia. A medida que se adentraban más y más en el corazón de la tumba, las tallas y símbolos se volvieron más complejos, más misteriosos, como si cada paso los acercara más al centro del poder de Salomón. Las paredes parecían apretarse a su alrededor, como si los condujeran hacia el mismo núcleo de la historia, hacia el lugar donde se guardaban los secretos más oscuros y poderosos del antiguo rey. Finalmente, llegaron al centro de la tumba. El espacio ante ellos se abrió, revelando un lugar que parecía estar impregnado de una energía indescriptible. El aire era más denso, cargado con siglos de sabiduría y poder. En ese momento, los arqueólogos comprendieron que estaban a punto de enfrentar la revelación de todo lo que habían buscado, y que lo que descubrirían cambiaría, sin lugar a dudas, todo lo que sabían hasta ese momento. La enorme sala, resplandeciente por las piedras preciosas incrustadas en sus paredes, parecía estar impregnada de una energía palpable. El altar en el centro de la habitación, una majestuosa estructura de piedra rodeada de símbolos extraños, emanaba una fuerza sobrenatural, como si toda la atmósfera estuviera cargada de poder. Los arqueólogos,
Con los corazones latiendo con fuerza, sabían que este altar era la clave para desvelar los mayores secretos del legado de Salomón. Mientras se acercaban al altar, notaron que los símbolos en las paredes comenzaban a cambiar, a moverse como si respondieran a su presencia, como si la tumba misma estuviera viva y consciente de su llegada. Uno de los arqueólogos, quien había dedicado su vida al estudio de los textos y rituales antiguos, dio un paso adelante y extendió su mano hacia la piedra del altar. En el mismo instante en que sus dedos tocaron la superficie fría de la piedra, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar. Los símbolos en el altar y en las paredes brillaron con una luz sobrenatural, y por un momento, todo quedó en silencio. Pero ese silencio fue roto por un rugido ensordecedor cuando el altar de piedra comenzó a moverse, revelando una cámara oculta en el centro de la sala. Los arqueólogos retrocedieron, atónitos y confundidos, sin comprender del todo lo que acababan de activar. Dentro de la cámara oculta, la oscuridad se disolvió lentamente para revelar artefactos y reliquias de tiempos pasados. Estos objetos, con su antigüedad y su misterioso origen, parecían tener un poder único, como si estuvieran destinados a ser encontrados por aquellos elegidos para desvelar los secretos de Salomón. En el centro de la cámara, una enorme piedra reposaba, esperando ser descubierta. Los arqueólogos, llenos de asombro y cautela, sabían que esta piedra era la clave para lo que vendría a continuación, el siguiente paso en su viaje hacia los oscuros misterios que aún quedaban por desvelar. El sarcófago, con su superficie cubierta de extraños grabados y símbolos, brillaba tenuemente a la luz de las antorchas de los arqueólogos. Cada uno de ellos se reunió alrededor de la majestuosa figura, sabiendo que estaban a punto de desvelar la última pieza de un rompecabezas antiguo y trascendental. La emoción era palpable en el aire. Todos sabían que lo que se encontraba dentro de este sarcófago cambiaría para siempre lo que se sabía sobre la historia y el poder de Salomón. Con manos temblorosas, uno de los arqueólogos levantó cuidadosamente la tapa del sarcófago. En su interior descansaban los restos preservados del rey fallecido. Su cuerpo había sido conservado mediante antiguos rituales que desafiaban el paso del tiempo. Pero, lo que realmente llamó la atención no fue el cuerpo, sino un objeto colocado en el pecho del rey. Una pequeña caja, exquisitamente tallada, cuya superficie estaba cubierta de símbolos y runas misteriosas. Los arqueólogos, con cautela y asombro, tomaron la caja en sus manos. El temor y la emoción los invadieron al abrirla lentamente. En su interior, encontraron un pergamino. A pesar de los daños visibles por el paso del tiempo, las marcas en el pergamino seguían siendo claras y legibles. Con reverencia, los arqueólogos desenrollaron el pergamino y descubrieron un mapa. Este mapa era mucho más detallado que el anterior. No solo representaba el mundo conocido en la era de Salomón, sino que también señalaba lugares que nunca antes habían sido descubiertos. Lugares ocultos, marcados con símbolos extraños y enigmáticos, como si los secretos de Salomón estuvieran esparcidos por todo el mundo, esperando ser desvelados. A medida que estudiaban el mapa, los arqueólogos se dieron cuenta de que contenía la clave para desbloquear los misterios de la tumba y el poder que Salomón había dejado atrás. El mapa no solo los guiaba a lugares perdidos en el tiempo, sino que también señalaba sitios ocultos que habían permanecido en las sombras durante milenios. Los secretos del poder de Salomón, pensaron, no se limitaban a esta tumba. De hecho, su legado cubría todo el mundo, esperando a ser descubierto. Los arqueólogos sabían que lo que acababan de encontrar era monumental, algo que cambiaría la historia tal como la conocían. Pero, al mismo tiempo, comprendieron que este descubrimiento solo marcaba el comienzo de una aventura mucho mayor. Cuando se disponían a abandonar la tumba, la sensación de que su viaje aún no había terminado les pesaba sobre los hombros. Sabían que el mapa en sus manos los llevaría a nuevas y sorprendentes revelaciones, y que el destino de Salomón, con todos sus misterios y poder, aún los esperaba en las sombras del mundo. El hielo de Salomón no se iba a derretir fácilmente, y con cada paso que daban los arqueólogos, se adentraban más en el misterio. Con el pergamino en sus manos,
El líder de la expedición trazó cuidadosamente el mapa, preparando su próximo movimiento. Sabían que el mundo, vasto y lleno de secretos, ocultaba aún más de lo que podían imaginar. La tumba de Salomón había revelado solo una parte de lo que le pertenecía al legado del rey, pero sabían que quedaba mucho por descubrir. Al salir de la tumba, los arqueólogos se dieron cuenta de que este no era el final, sino el principio de una nueva era de exploración. Habían desvelado algunos secretos, pero muchos más permanecían ocultos, esperando ser descubiertos. La tumba de Salomón, con su poder y su sabiduría ancestral, había dejado claro que el conocimiento no solo estaba enterrado bajo toneladas de piedra, sino que también se encontraba entre las grietas del tiempo, desafiando a la humanidad a desentrañarlo. Con el mapa en mano y sus corazones llenos de anticipación, sabían que su viaje apenas comenzaba. La sabiduría y el poder del rey Salomón podrían cambiar el curso de la historia, pero aún quedaba mucho por aprender. Los arqueólogos se prepararon para un nuevo desafío, sabiendo que las respuestas estaban al alcance, pero también que el viaje les llevaría más allá de lo que jamás imaginaron. Estamos ansiosos por conocer tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la sabiduría de Salomón tiene el poder de cambiarlo todo? ¿Qué más podemos descubrir sobre la historia del rey y su legado? No olvides seguir explorando con nosotros. Hasta la próxima.